Saludos y bendiciones para todos los amigos que están atentos a la palabra de Dios y también a la iglesia de Jesucristo. Continuamos con la serie de la pasión de Cristo. Hoy martes, como hoy hace 2000 años, hubieron muchas manifestaciones a través de Jesucristo. Hubieron sanidades, hubo liberación, hubieron tantos milagros, pero también exhortaciones. Y una de ellas te voy a hablar el día de hoy. Te voy a hablar de la higuera. ¿Qué representa la higuera para Israel? La higuera es muy importante porque es una palabra profética, como lo dice también el profeta Jeremías. Jeremías en el capítulo 8 y versículo 13 lo dice así: los cortaré del todo, dice Jehová. No quedará uva en la vid, ni higos en la higuera, y se caerán las hojas. Y lo que le dé dado pasará de ellos. Esta palabra profética del profeta Jeremías, Dios les revelaba a ellos y ellos hablaban proféticamente. ¿Cómo se vino a cumplir hace 2000 años esta palabra? 700 años antes la había escrito el profeta Jeremías lo que iba a pasar. La Biblia nos enseña que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Se está refiriendo al pueblo de Israel. Hace 2000 años el Señor caminaba y tuvo hambre, caminaba con sus discípulos y dice que se acercó a una higuera y era pura hoja. No encontró fruto. Hay cristianos de apariencia desde hace 2000 años cuando Cristo y sigue en este siglo XXI cristianos de apariencia que no dan, dice, fruto de arrepentimiento. La higuera representa a los líderes del pasado y a los líderes de hoy del presente, y a los discípulos del pasado y a los discípulos del presente. No todos, pero sí la mayoría. Unos son religiosos, otros son corruptos. El liderazgo que dan una imagen exterior de cristianos con devoción, pero carecen de la verdadera rectitud y del temor de Dios. Son como la higuera, llena de hojas tiernas, de tallo tierno, de ramas, como lo dice, ¿verdad? Dice que en la primavera, allá cuando se celebra la Pascua judía y a nivel mundial los cristianos celebran la pasión de Cristo, pero esto es una reflexión. La semana esta es para reflexionar y volvernos a Cristo, no a salir de la hipocresía, salir de la fantasía. No, la apariencia no nos va a llevar al cielo. Tenemos que ser verdaderos cristianos. La vida de nosotros, mire, está en peligro. El enemigo no respeta a nadie, ni a líderes cristianos, ni a líderes de gobierno, ni a discípulos. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Esta palabra te tiene que, a mí y a usted, tenemos que reflexionar a través de ella. La higuera se da allá en el Medio Oriente, en la primavera. Y sus ramas dice que se vuelven tiernas y brotan su hoja y su fruto. Y Jesús no encontró fruto cuando tuvo hambre. Y se estaba refiriendo, él la dejó como una parábola. La parábola de la higuera es muy importante conocerla porque es para los judíos. Y ahora, mire, se está pareciendo tan igualmente a la iglesia, a iglesias de apariencia cristiana evangélica. No estoy hablando de aquellos que no conocen el cristianismo y están celebrándolo con borrachera, lo están celebrando con orgía, lo están celebrando con idolatría y con muchas cosas más. Estoy hablando del que está dentro de la iglesia levantando manos santas a Dios, y de santidad no hay nada. Sí, señores, tenemos que hablar esto, y esto comienza, el juicio comienza por la casa de Dios, por nosotros, por el altar. Vamos a volvernos a Cristo con sinceridad. Una de las señales de la higuera marca el pronto regreso de Jesucristo. La higuera representa simbólicamente el pueblo de Israel que ya empezó a brotar, que ya empezó a llegar desde 1948. Eso quiere decir que Cristo está a las puertas. Pero dice que la higuera
símbolo del juicio de Dios contra Israel. Pero yo quiero hablarte más todavía, no solamente contra Israel. La Biblia nos enseña bien claro. Dice que la higuera representa también los juicios venideros. Correcto, que Dios iba a traer sobre su pueblo de Israel al no creer la visitación del Mesías, sino que lo entregaron a los gentiles. Muy importante que usted escuche esto. Hoy en el siglo XXI está pasando lo mismo. El mensaje del juicio es para todo creyente, judío y no judío. La iglesia debe examinarse y debe evaluarse si estamos dando fruto de arrepentimiento. Uno dice judío, los judíos, y la iglesia que la iglesia juega también un gran papel porque Cristo viene primero por su iglesia y después por los judíos en la gran tribulación. Y doy gracias a Dios porque son miles que se están agregando ya creyendo en el Mesías. Muy importante, no se te puede olvidar, iglesia, examinémonos, evaluémonos cómo está el estado de nosotros del arrepentimiento. Tenemos que traer cambios genuinos en nuestras actitudes, en nuestros deseos, en nuestra mente, en nuestras acciones, en nuestro corazón. Tenemos que ser genuinos. No podemos ser burlada la palabra de Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios en Mateos 24, 32 y 33. Por eso es profético. Dice así: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama es tan tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Quién está a las puertas cerca? Cuando vemos todos los acontecimientos, terremotos, todo lo que te estoy leyendo, Mateo 24. Acuérdense que Mateo 24 se divide en dos: Mateo 1 hasta el 15, hasta el 14, perdón, y después del 15 al 51 habla de Israel. Y dice, cuando miremos todos estos acontecimientos, que ya está cerca el verano por la higuera, también los acontecimientos de terremotos, de guerra, de huracanes, todos los acontecimientos, la hambruna está, mire, ahora, pero allí ya mire, las pestes, ya hay fronteras de países que están cerrando por las pestes también. Acuérdese que fue un ensayo cuando el COVID, vienen muchas cosas terribles para el pueblo de Dios. Israel, cuando se hablamos de Israel, Israel nunca va a ser dejado de mencionar. Israel se va a hablar siempre, porque ese es el pueblo de Dios, la tierra de Dios. Así vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que Él está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios se va a cumplir, se va a cumplir. Así que vamos a estar nosotros atentos a esta palabra. Algo que te quiero mencionar muy importante. Dice que al marchitarse la higuera, anunciaba, al secarse la higuera, cuando él le habló a la higuera, le habló y la higuera se secó, se secó. Qué tremendo es nuestro Dios, ¿verdad? Cuando él le habla y ella se marchita. Mira, te lo voy a leer después de continuar el 24 de Mateo, dice el 21. Mira lo que dice Mateo 21, 18 y 19. Porque a la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. ¿Quién? Jesucristo. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, solo era apariencia, llena de hojas, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Representa el pueblo de Israel, pero muy importante, como te dije, nosotros no dejes, iglesia, cómo está tu viña de higuera, cómo está tu viña, la viña de tu vid, cómo está la viña de tu olivo. ¿Tienes aceite fresco en tu vida? ¿Tiene frutos o no tiene frutos como la higuera? ¿Cómo está? ¿Tienes gozo en medio de la prueba, alegría? ¿Cómo está tu vid?
¿Cómo están tus viñas? Esa es la pregunta del día de hoy. ¿Y qué es lo que sigue diciendo la Biblia, la palabra de Dios, la palabra de Dios? Al marchitarse la higuera, anunciaba que el templo le venía su inminente fin. 24, 1 y 2 lo habla. El último sermón de Jesús comienza hablando de la destrucción del templo. Ahí lo voy a leer 40 años más tarde. Dice que los romanos lo destruyeron y hicieron con todos los israelitas terrible, la mortandad más grande. Dice que los niños los estrellaban con los muros de Jerusalén. Fue algo terrible lo que pasó por no conocer los tiempos, por no conocer los tiempos. Vamos, pueblo de Dios. Ellos estaban maravillados con el templo y empezaron a decir cuando Jesús salió del templo y se acercaron a sus discípulos para mostrarles los edificios del templo, y respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Toda iba a ser derribada. En otras palabras, te cierro esta parábola. La higuera simboliza el juicio de Israel y para las naciones y para toda la iglesia. No se va a quedar solo Israel. Todos necesitamos entrar. A causa de su carencia de frutos espirituales pasó todo esto. Y la acción de Jesús ilustra el juicio de él. Así que vamos nosotros no a carecer de fruto, vamos a dar fruto de arrepentimiento. Padre Celestial, mira tu pueblo, mi Dios. Yo sé, Señor, que esta palabra no regresa vacía, sino que cumple el plan y el propósito por el cual tú la enviaste. En el nombre de Jesús, tiempo de reflexionar en esta semana de la pasión. Amén y amén. Dios te siga bendiciendo.